Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Hoy vamos a ver la parábola del mayordomo infiel. Una parábola que siempre ha causado un poco de revuelo en la iglesia por la aparente incoherencia de la historia contada por Jesús, que alaba a un estafador, a un engañador. Así que necesitamos una comprensión exacta de la cultura, de la época de Jesús, que informa el texto bíblico para comprenderla debidamente. Jesús dice en la parábola, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. El contexto cultural más probable para esta parábola es el de una propiedad en el campo, con un administrador que tenía autoridad para llevar a cabo los negocios del patrón. Y los deudores eran probablemente los arrendatarios, que habían acordado pagar una cantidad fija de productos por su alquiler anual de una porción de esa tierra. Sin duda el mayordomo estaba recibiendo dinero extra por debajo de la mesa, pero esos valores no aparecían en los registros contables. Él era un oficial con un salario, que además de eso también recibía una comisión específica de parte del patrón por cada contrato realizado. Y el patrón era un señor de carácter noble, honesto, respetado en la comunidad donde vivía, y que se interesaba lo necesario por su riqueza al punto de despedir a este administrador corrupto y gastador. El mayordomo o el administrador no tiene conocimiento de cuánto sabe su señor. Puede tener miedo de divulgar alguna información extra que el patrón no tiene. Por eso el mayordomo se queda callado. Su señor le hizo una pregunta específica y el silencio puede ser algo muy significativo en esta situación. Así que el patrón rompe el silencio y le dice con un ultimátum, da cuenta de tu mayordomía, o sea, entrega tu administración. Esto significa que fue despedido inmediatamente. Es avisado, estás despedido. Así que su autoridad como administrador queda cancelada. Pero al mismo tiempo, su despido está en curso. Todavía tiene algún espacio de tiempo para actuar, mientras no entrega los libros contables al patrón, ni deje su escritorio. Todavía nadie sabe que fue despedido. También el Señor sabe que este mayordomo es sagaz, es astuto, experto para falsificar cuentas y así no ser examinadas estas como prueba de su culpabilidad o de su inocencia. Después que el patrón le dijo, usted está despedido, presente los libros contables, uno esperaría un clásico debate en donde el mayordomo se defiende, muestra su inocencia. Pero el mayordomo se queda callado, se va sin presentar defensa alguna. Y este silencio es importante, porque con este silencio el mayordomo está afirmando 4 cosas. Yo soy culpable, el Señor sabe la verdad, sabe que soy culpable. El Señor espera de mí obediencia, porque esta desobediencia mía ahora me lleva a juicio. Y 4, no puedo recuperar mi empleo, ofreciendo disculpas. En este punto, al mismo tiempo, el mayordomo conoce quién es su Señor, el carácter noble de su Señor. Esto es muy importante, porque el mayordomo perdió su trabajo, pero no es puesto en la cárcel. El mayordomo podría ser juzgado y preso, pero muy por el contrario, el dueño ni siquiera lo insulta.
Dadas las circunstancias, el Señor es extremadamente y raramente misericordioso con él. Así que este servidor, este mayordomo, experimentó dos aspectos de la personalidad de su patrón, de su Señor. Es un Señor que espera obediencia y que actúa en juicio contra un siervo desobediente, pero al mismo tiempo es un Señor que demuestra una misericordia y una generosidad poco comunes, incluso hacia un mayordomo deshonesto. El que oye esta parábola con atención no debería dejar pasar por alto esta verdad. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Como ustedes ven, el mayordomo está luchando con una crisis, intentando encontrar una solución. Considera la posibilidad de trabajar la tierra, pero dice: no tengo la fuerza suficiente, no puedo cavar. También considera pedir limosna, pero no lo hace por vergüenza. Rechaza pedir limosna en una sociedad que aceptaba pedir limosna como un oficio incluso, aunque un oficio repugnante. El problema del mayordomo no es apenas su próximo almuerzo, qué va a comer, qué va a hacer. El hecho de que piense trabajar cavando en la tierra o mendigando, él está pensando en conseguir un trabajo, él está buscando un trabajo. Pero como fue despedido por su señor, por haber malgastado los bienes de su señor, cuando la gente se entere, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Quién se va a animar a tener como empleado a alguien que es corrupto? Así que él precisa hacer algo para revertir esta situación, esta mala imagen pública que va a tener y que ya tiene. Dice, como elaborando un plan: ya sé lo que haré, ya sé lo que haré. Y como veremos, el plan del mayordomo es arriesgarlo todo. Se arriesga en base a la misericordia que él experimentó de su patrón, de su dueño, de su señor. Si fracasa el plan, irá a la cárcel, con toda seguridad. Si su plan tiene éxito, será visto como el héroe de la comunidad. Pero para eso tiene que actuar rápido, y bien rápido, antes que entregue el libro contable, antes de que esté definitivamente fuera de su cargo. Así que lo que primero hace es llama a los deudores. Se sobreentiende que ese llamado del mayordomo es porque él tiene algún mensaje importante para darles a los deudores de parte del Señor. Y eso es lo que el mayordomo quiere que los deudores piensen, porque no es tiempo de cosecha. Los precios totales de las cuentas ya están fijados, son precios grandes, aunque todavía no está vencido el plazo de pago. Y fíjense esto, llama a los deudores uno por uno, porque no quieres que ellos hablen uno con el otro, ni hagan demasiadas preguntas. El mayordomo está bien apurado. Dice: llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Dijo: 100 barriles de aceite, unos 3.600 litros. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, o sea, unos 1.800 litros. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Ni siquiera les saluda a los deudores, ni le dice amigo, buen día. Él está apurado. Incluso al primero le dice: toma tu cuenta, siéntate pronto. Al segundo le dice con rudeza: ¿y tú cuánto debes?
él necesita terminar su plan antes de que su Señor descubra lo que él está tramando. Este es un hecho esencial para entender la parábola de Jesús, de esta historia. Si los deudores supieran que hay algún tipo de engaño detrás de esta maniobra, ellos no van a cooperar. Si ellos, los deudores, supieran la verdad y aún así cooperasen, eso es diferente, se harían cómplices. Pero ellos no son cómplices, son víctimas de un engaño en esta situación. Los deudores están asumiendo que la modificación de las cuentas hechas por el mayordomo es legal, que es hecha por mandato del Señor. Ellos son llevados a creer esto cuando el mayordomo les dice: ¿cuánto debes a mi amo? El mayordomo está mostrándoles que supuestamente todavía es un empleado del Señor. Vimos cómo Él los llamó. Así que ellos vienen creyendo que el mayordomo todavía está en su cargo, que tiene autoridad. La segunda presuposición es que el Señor fue el que autorizó esta reducción de las cuentas. El mayordomo inteligentemente pide a los deudores que ellos mismos hagan la modificación con su propia letra. Y ellos están de acuerdo en hacerlo. La reducción es mucha, llega hasta el 50% en un caso. Se está arriesgando mucho el mayordomo. Incluso el mayordomo puede decir en voz baja, ¿no?, imaginando la conversación: yo convencí al viejo patrón de hacer esto, este gesto de generosidad. A fin de cuentas, el mayordomo era el que iba cada día a los campos, conocía la realidad del campo. Si los árboles se mueren, si hay una plaga que viene sobre la cosecha, si los ríos se secan, se espera que el dueño haga una reducción del precio del alquiler para ayudar a los que trabajan en el campo. Y aquí, increíblemente, se ofrece una ayuda a los campesinos, una ayuda muy generosa, sin que ellos la soliciten. El mayordomo termina su arriesgado plan reuniendo las cuentas recién modificadas y las entrega a su señor. El Señor examina y piensa las opciones que tiene. Sabe muy bien que en una aldea local, en un pueblo, seguramente ya está por comenzar una fiesta en honor a él por su generosidad, por ser el hombre más generoso que hubo en los últimos años. Podría volver a llamar a los deudores y explicarles que todo fue parte de un engaño y que el mayordomo había sido echado y que por eso sus actos no tenían ningún valor. Pero si él hace eso ahora, créanme que la alegría de la gente se va a transformar en rabia, en ira, y el patrón será maldecido por ser tacaño y avaro. O la otra opción, puede quedarse callado, aceptar el reconocimiento que ahora está por recibir y permitir que el astuto mayordomo se salga con la suya y que también reciba reconocimiento popular. Miren, hermanos, este Señor es muy generoso. Antes no mandó poner preso al mayordomo. Y quizás ahora se da vuelta y le dice: usted es una persona muy inteligente. Jesús lo da a entender cuando dice en la parábola: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. De manera nada sincera, el plan del mayordomo resulta en alabanza hacia su Señor. El mayordomo sabía que el Señor era generoso y misericordioso, y arriesgó todo en base a este aspecto de la personalidad de su Señor. Y tuvo éxito, por el hecho de que el Señor es realmente generoso y lleno de misericordia. Fue el Señor el que prefirió pagar todo el precio
pagar todo el precio para la salvación de su mayordomo infiel. Jesús, nuestro Señor y nuestro buen amigo fiel, prefirió Él mismo sacrificarse por ti, indigno, pobre y pecador realmente miserable. Él, que es lleno de bondad, de amor y de justicia, no tuvo en cuenta nuestra maldad y nuestra falta de fidelidad hacia Él. Aceptó asumir Él mismo nuestra deuda. No te cobró, no te echó en la cárcel. Jesús no te encerró detrás de 4 paredes para que sintieras incertidumbre y temor, como algunos están haciendo. Jesús no te trató con odio, ni con ira, ni con rencor, sino que todo lo contrario. Cristo asumió nuestra cuenta delante de Dios. Consiguió que se nos redujera la cuenta de nuestro pecado, del 100% al 0%, a nada, pagando Él mismo en la cruz tus delitos y tus maldades, a fin de que tengas un lugar en el cielo y que los mismos ángeles te reciban en las moradas eternas. Esto es real, esto no es una parábola. El precio de tu salvación ya fue pagado completamente por Jesucristo. El precio de tu salvación ya fue pagado. Tu cuenta ya fue saldada completamente por el Hijo de Dios. Fue asumida por Él en tu lugar, como está escrito en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Delante de la misericordia de Dios, tan noble, tan infinita, tan grande, ¿qué nos resta? ¿Qué podemos hacer? Ser agradecidos en nuestra vida, en nuestra manera de obrar, ser buenos, ser hijos de luz, como hijos de luz, en un mundo de avaricia, de maldad, siendo misericordiosos también con nuestro prójimo necesitado, que le demos una mano. Todos nosotros sabemos que en este sentido hemos cometido pecado contra nuestro prójimo de muchas maneras. Cuando en el catecismo se nos recuerda el 7º mandamiento, no hurtarás, o sea, no robarás, ¿qué significa? Significa que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios, mas debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. Y a través de la parábola del mayordomo infiel, Dios recuerda a nosotros que Él sigue siendo generoso y misericordioso en su trato con nosotros, y que así también debemos comportarnos con nuestros hermanos en sus deudas, en sus problemas, en sus necesidades, en sus carencias afectivas, en sus dilemas existenciales. Hacer uso de la misericordia de Jesús, dando y ayudando al prójimo necesitado. Que no debemos obrar por astucia para conseguir dinero con falsas mercaderías y negocios, o con fines egoístas y mezquinos, como hizo ese mayordomo infiel, sino que debemos obrar como el Señor de los campos, a veces asumiendo la deuda del otro, a veces no cobrar, no decir nada a cambio, como un gesto que eleva la dignidad del prójimo, porque sabemos que sin nuestra ayuda no va a salir adelante. Ayudarle a nuestro prójimo a ser y sentirse un humano
valorado, apreciado, respetado y reconocido en su dignidad y vida humana. Y que en ese cuidado de nosotros por el prójimo, que Él pueda ver a través de nosotros, de nuestras buenas obras, el cuidado de Jesús mismo y la misericordia y la generosidad de Jesús mismo, el Señor de todos. Martín Lutero, en su libro La libertad cristiana, dice lo siguiente: si Dios nos ha socorrido gratuitamente en Cristo, auxiliemos nosotros también al prójimo con todas las obras de nuestro cuerpo. Claramente se ve cuán noble y elevada es la vida cristiana. Como libres en Cristo, la encarnación de la misericordia divina puede concretarse de diversas maneras como iglesia. Una idea que les puede servir como modelo: tengan listas en sus casas canastas básicas con alimentos, con abrigo o con calzado, listos para dar a los deudores de esta tierra, a los necesitados, para que cuando vengan a tu casa tengas algo para compartirles. Es una manera de encarnar la misericordia de Dios en Cristo, dando y compartiendo. Y lo digo otra vez, esta generosidad cristiana no se inspira en algún interés mezquino o con otro fin escondido, como el mayordomo infiel, sino que solamente debe basarse en la gracia de Dios en Cristo, en esa bondad que ha despertado nuestra fe por la palabra y los sacramentos. Estimados hermanos en la fe, la necesidad y la pobreza de nuestro prójimo en estos momentos es una tragedia que nos debe conmover profundamente como iglesia cristiana. Y al mismo tiempo debe movilizarnos en acciones acertadas, rápidas y concretas como comunidad. Así como el administrador infiel con su señor fue quitado de su puesto por ser corrupto y con su astucia se hizo amigos mediante las riquezas de maldad para después ser recibido en sus casas, así también sucede en el reino de Dios, pero a la inversa. El cristiano fiel con su Señor Jesús, que cree en Él y en sus promesas, con su misericordia se acerca como amigo del prójimo en necesidad y será después recibido en las moradas eternas. Así que usa el dinero para propósitos buenos y eternos. Dios nos ofrece tesoros eternos en Cristo Jesús, perdón de pecados, vida y salvación. Y con ello nos da una verdadera perspectiva de lo que debemos hacer con el dinero y los bienes en esta tierra. No aferrarnos a ellos, sino siendo buenos administradores y buenos colaboradores de la gracia de Dios en Cristo. Ya lo dijo el Señor Jesús en Lucas 12, versículos 42 y 43, y con esto termino. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que la gracia del Señor Jesucristo nos inspire con su bondad a ser solidarios. Que el amor de Dios esté con ustedes siempre y que la gracia y la comunión del Espíritu Santo nos mantenga en la verdadera fe para la vida eterna. Amén.